El siguiente caso de uso, que también se encuentra en nuestra área donde compartimos flujos con la comunidad, consiste en realizar una integración en nuestro módulo de adquisición de Alma y Fusion ERP Cloud. Ahí tenemos la planilla estándar de Fusion ERP Cloud de Oracle, la cual el usuario manualmente debería cargar cada una de las pestañas y después pulsar ese botón para generar los archivos CSV resultantes que el ERP utilizaría. En vez de realizar eso, hemos generado un flujo de trabajo que va a recolectar la información de forma automática y generar esos CSV directamente, sin necesidad de utilizar esta macro, sin necesidad de utilizar esta plantilla y evitar errores humanos. La idea sería utilizar un nodo schedule, un temporizador, pero en este caso a los fines de la demo directamente lo ejecutamos y vemos cómo el flujo se va ejecutando y allí obtenemos un resultado. En este caso ha sucedido dos cosas. Por un lado, generamos el archivo comprimido resultante y por otro, un mail con la información que ha sido procesada. Entonces, por ejemplo, si corroboramos el mail que nos ha enviado, allí tenemos las órdenes de compra que han sido procesadas y se han incluido en los CSV. Ahora lo que vamos a hacer es ir paso a paso por cada nodo, ¿no? En este caso estamos usando diferentes nodos, el nodo de parámetros de Alma, que es un nodo propio de Alma, del Library Open Workflow, que sirve para almacenar cierta información. Sería como una base de datos suplementaria, ¿no? Le podemos dar todo tipo de uso, es esta misma. En este caso yo almaceno la última orden procesada. Luego con un nodo de código filtro por esa fecha teniendo en cuenta lo procesado, nuevamente generado con un JavaScript, que el JavaScript lo desarrollé directamente con ChatGPT. Y aquí con una API busco todas las órdenes de compra. Luego, para facilitar el formato y la manipulación de los datos, lo que hago es un split out. En formato JSON voy separando registro por registro teniendo en cuenta el número de la orden de compra. Aquí analizo si la orden de compra tiene un estado en particular y además que no haya sido enviada previamente al ERP. Utilicé un campo para poder almacenar información para no volver a enviar esto de forma repetida. Y bueno, como vemos, tenemos que el filtro nos ha devuelto diferentes órdenes. Nuevamente utilizamos un código para terminar de filtrar esos datos, ya que esa primera API de Alma lo que hace es recolectar todas las órdenes. Entonces ahora tenemos que tener en cuenta qué órdenes filtrar. Además de esto, necesitamos recolectar información adicional del vendor, del proveedor. Por lo tanto, utilizamos la API del proveedor. Y también lo que hacemos es manipular la información con el edit field. Asimismo, utilizamos otro tipo de API que accede por número de orden línea para obtener información adicional. De todo eso, de esas dos cadenas de información, hacemos un merge, juntamos la información y nuevamente con un código en JavaScript, que de nuevo lo he generado con ChatGPT,
obtenemos la información limpia. Ese último código es el que genera los diferentes archivos en el formato que lo solicitaba la planilla Excel estándar que nos envió Oracle. Esto, aunque parezca complicado, fue muy sencillo de realizar porque lo que hice fue con una herramienta de AI, como puede ser ChatGPT, generar el código copiando la macro y copiando el formato de Excel saliente. Aquí tuve que hacer la compresión de los archivos y esos archivos CSV los ubiqué en un zip. Hay un nodo específico para comprimir archivos. Y aquí podemos ver los archivos resultantes. Lo que hubiese sido una tarea manual, todo esto se generó de forma automática. Ya sea datos que hay en Alma como cálculo de información que realiza la automatización. Luego, a los efectos de poder marcar la orden como procesada, continuamos el flujo de trabajo, la marcamos. Obviamente esto es un esquema, es un template de trabajo. Faltaría, por ejemplo, el envío de este zip por FTP. Aquí hay un reporte generado en JavaScript. Con este JavaScript generamos el HTML y lo enviamos al nodo de Gmail que hemos visto, ¿no? El mail recibido con los datos procesados. Entonces, este sería un esquema general donde podemos ver que podemos realizar una integración con un RPI entre Alma.